Entorno económico mexicano. Sesión 1. Desarrollo económico durante los primeros gobiernos constitucionales. Antes de entrar de lleno al tema, quiero extender un cordial saludo a todos ustedes y agradecerles por haberse inscrito en esta primera clase en línea. El día de hoy les voy a hablar de el desarrollo económico en la etapa del Porfiriato y en lo que es la reconstrucción del país, ya que estos fueron los temas que abordamos en las últimas clases presenciales a modo de un proyecto que lamentablemente no tuvimos la oportunidad de retroalimentar físicamente en clase por la contingencia que nos está afectando no solo aquí en el país o en el estado, sino ya de manera global. Una vez dicho esto, vamos a dar inicio con esta presentación. El Porfiriato. Sabemos que el Porfiriato data de 1876 a 1911. Las bases del Estado del Porfiriato son las doctrinas liberales que promueven el desarrollo del capitalismo, así como la Constitución de 1857, lo que permitía la entrada del capital extranjero al país. El crecimiento de la economía se basó en las exportaciones de productos agrícolas y la industria extractiva, es decir, era una economía agroexportadora. A este modelo económico basado en la producción para el mercado externo también se le conoce como modelo de crecimiento hacia afuera, ya que su principal objetivo son las exportaciones, pero descuidaban la satisfacción de las necesidades internas, lo que en esta época se traduce en lo que es el comprometer el desarrollo sustentable. Este concepto empieza en lo que es en las ramas de las ciencias biológicas, como son la ecología, y desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades futuras, es decir, sin agotar todos estos recursos que en un momento dado podrían servir para la gente venidera o para las generaciones venideras. Aparición de compañías deslindadoras. Esto se da a través de un decreto que se llama Decreto sobre Colonización y Compañías Deslindadoras del 25 de marzo de 1984. Esto de las compañías deslindadoras es muy interesante. El gobierno de Porfirio Díaz se basó en comisionar a particulares conocidos como compañías deslindadoras con la única finalidad de que ubicaran los lotes baldíos y los pudieran poner a disposición del público a través de lotificaciones y de la venta. ¿Y cuál fue el problema? Que en ese entonces, tal como se refleja aún en la actualidad en algunas comunidades rurales, pero tomando en cuenta que por el contexto histórico, económico y educativo de la época del Porfiriato, la mayoría de los tenedores de las tierras carecían de títulos, no tenían una escritura, no tenían un certificado de compra-venta, no tenían cómo justificar la posesión de la tierra. ¿Esto qué fue lo que causó? Que de manera arbitraria fueran desalojados muchos tenedores, muchos posesionarios, y generaban latifundios a favor de quienes, de las compañías deslindadoras. De aquí pasamos, o vamos a tomar otro concepto, que es la actividad minera y la actividad petrolera. Esas actividades crecieron, es decir, un 7.2% por año. Y el incremento del Producto Interno Bruto fue de un 3.3% anual en promedio. Sin embargo, también tenemos el 29.3% de incremento de la inversión de Estados Unidos. Es decir, 29% del capital estadounidense
29.3 de este capital se encontraba asentado en México y el 70 restante en su país o en otras colonias o en otros territorios. Esto quiere decir que Estados Unidos pues tenía una inyección de capital muy fuerte a nuestro país. Si bien hubo crecimiento económico, podemos mencionar que no hubo desarrollo económico. ¿Cómo vamos a diferenciar estos dos conceptos? Ya habíamos comentado en clase cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Sin embargo, pues aquí voy a tocar otra vez el tema. El crecimiento económico se mide con el porcentaje del aumento del Producto Interno Bruto, que según la diapositiva anterior, pues vimos que fue bastante notorio. Ahora, lo que es el desarrollo económico se mide de otra manera. Es el proceso de crecimiento del nivel de producción de bienes y servicios, apoyado por mejoras en las tecnologías, transformación de las estructuras, creación de infraestructura, procurando una mayor distribución de la renta y de la riqueza. No solamente es decir, tenemos inyección del capital extranjero o tal industria, por ejemplo la petroquímica o la extractora me generó dinero, sino que ese dinero se invierta en crear nuevos modelos, nuevas estrategias o infraestructura que permita una explotación mejor, mayor, con un rendimiento óptimo, así como también crecer la industria en otros ramos, tal como el servicio o tal como en otras áreas del comercio, ¿sí? Llevando obviamente esta distribución del capital y del crecimiento a otras zonas del país, no centrarlo únicamente en una zona o en un estado determinado. Se resalta la cuestión agraria como un problema de producción de la tierra. ¿En qué sentido? La cuestión agraria y el mejoramiento de la condición de la vida de los campesinos tuvo su primer planteamiento durante el Porfiriato a través del Partido Liberal de los hermanos Flores Magón, encabezado en este caso por el hermano llamado Ricardo. Este plan de reforma agraria o los ideales de una reforma agraria se dan a conocer el día 1 de julio de 1906 en Estados Unidos y se señalaba que los dueños de las tierras estaban obligados a hacer productivas todas las tierras que poseen, ya que cualquier extensión de terreno que el poseedor dejara de producir o fuera improductivo debería recobrarlo el Estado para que sean entregadas a otras personas que las necesitan o que sean más eficientes para hacerlas productivas. Esto fue promulgado por el Partido Liberal Mexicano, que era encabezado, como ya mencioné, por los hermanos Flores Magón. Y este ideal de trabajo y producción de las tierras fue la base del movimiento de la revolución. Sobre todo esta parte de las tierras tuvo su caudillo, tuvo a su personaje principal en Emiliano Zapata, y actualmente así se regula lo que es la tenencia de la propiedad ejidal o de los derechos ejidales. Basándonos en el lema de la tierra es de quien la trabaja, pues así se hace la repartición actual de las tierras en nuestro país. Los ejidos tienen esta finalidad, que es trabajar y producir a través de la tierra, e incluso en nuestra ley agraria se menciona que la persona o el ejidatario que no trabaje o tenga abandonadas sus parcelas o sus tierras podrá perder estos certificados parcelarios y en su caso incluso podría dejar de ser considerado miembro del ejido. Aquí tenemos pues el estandarte del Partido Liberal Mexicano como antecedente histórico y también lo que es el partido antirreeleccionista. Estos tres partidos fueron los contendientes durante las elecciones que iban en contra de Porfirio Díaz. Los tres tenían pues como su rival principal a nuestro querido dictador Porfirio Díaz. Vamos a hablar un poquito del periodo revolucionario.
Nuestra revolución se caracteriza por la participación de clases populares. Estas clases, ¿cuáles eran? Eran principalmente campesinos y en una menor medida también eran los obreros. Esto permitió el derrocamiento de Porfirio Díaz y por eso es que los intereses de estos dos grandes sectores quedaron respaldados en la Constitución de 1917. Efectivamente, el texto constitucional original, así como el vigente, pues tiene un apartado que habla de lo que son los derechos ejidales, esto es en el artículo 27, y también habla de los derechos laborales en el 123. Medidas para la consolidación de la clase obrera y el reparto agrario. El pacto efectuado fue determinante en la orientación dada a las políticas económicas a seguir a partir de este entonces. De ahí es que en términos generales el gobierno realizara muchas medidas para la consolidación de la clase obrera y también para la aplicación del reparto agrario, que a su vez tendía a consolidar a la clase campesina del país. Sin embargo, de alguna manera dentro de estos márgenes, el nuevo Estado sí pudo auspiciar el desarrollo del capital privado y favoreció en lo que pudo tanto a las empresas privadas urbanas como a la pequeña propiedad rural. Las protegió de demandas obreras y campesinas, incluso en algunos momentos de efervescencia política. Esto es, no fueron pocos casos, sino que fueron varios casos que las reivindicaciones populares fueron permanentemente aplazadas. Es decir, sí se protegió a la empresa privada, sí se protegió a la pequeña propiedad rural, que eran extensiones de tierra un poco más vastas que las de una parcela individual, pero que sí eran productivas. Entonces, para protegerlos, en lugar de dividir estas tierras, pues se procuró aplazar este tipo de cesión en la posesión de manera indefinida. También otro de los elementos a destacar durante esta época es el artículo 27 de la Constitución Política, que aquí es donde podemos ver de manera condensada las aspiraciones de los campesinos y el rescate de las riquezas del suelo y subsuelo de la nación. De hecho, les voy a pedir que analicen este artículo en su texto actual para que podamos entender esta parte. También en la revolución destacan los personajes de Venustiano Carranza y Emiliano Zapata. Muchos los conocemos por haber sido antagonistas entre sí, pero también llevaron una época en la que no se habían declarado una guerra dada. Tenían un enemigo común, en ese entonces era Victoriano Huerta. Venustiano Carranza no era partidario de la reforma agraria, lo que lo llevó a enfrentarse con Emiliano Zapata. Tenían este conflicto de intereses. Esto nació entre el antagonismo natural que existe entre campesinos que exigían una reforma agraria, en este caso encabezados por Emiliano Zapata, y también un movimiento dominado como estaba en ese entonces por una burguesía que se oponía a los cambios radicales. Entonces, hasta la derrota de Victoriano Huerta, Zapata jamás reconoció la autoridad de Carranza, pero en el interés de la lucha general contra Victoriano Huerta tampoco hizo declaración en su contra. Poco antes de la derrota de Victoriano Huerta, sin embargo, el Ejército Libertador del Sur dio a conocer una adición al Plan de Ayala en que se designaba a Zapata como el jefe supremo de la revolución. Con ello, pues Zapata entró en abierta oposición con Carranza, de quien él y su movimiento desconfiaron profundamente. Veían en aquel un hombre pues un poco inclinado como Madero a llevar a cabo una reforma agraria. Ya vemos que la reforma agraria y Venustiano Carranza pues no eran ideales compatibles en ese momento. Vamos a hablar ahora un poco del periodo de Álvaro Obregón, que fue de 1920 a 1924.
Fue partidario de la concepción latifundista, sí, efectivamente, él era un militar procedente de una pequeña burguesía agrícola. También era partidario de mantener la reforma agraria como una idea en incubación, pero no en ejecución. Buscaba emplear métodos vanguardistas para el cultivo de las tierras. Él no se oponía al trabajo de las tierras, de hecho a él le gustaba la idea de producir, que el campo produzca, que el campo genere, pero estaba también en contra de los métodos primitivos que se usaban en el cultivo de la tierra. ¿Por qué? Porque de esta manera no estarían en condiciones de mejorar la situación económica de sus jornaleros. Durante su mandato se crean lo que son las procuradurías de los pueblos. Su finalidad era ayudar a los campesinos analfabetas para que solicitaran tierras y les hicieran las mediciones de los terrenos. Estas procuradurías fallaron en sus funciones y pues dieron lugar a lo que es el engaño de campesinos y la formación de los grandes latifundios. El campesino se caracterizaba pues por ser normalmente analfabeta en esa época, y eso no ayudó a que esta concepción o estas procuradurías de los pueblos tuvieran éxito o auge. Plutarco Elías Calles, de un periodo en el que él estuvo en la silla presidencial de 1924 a 1928, pero su influencia se extendió más allá de este lapso presidencial, tal como lo explicaré más adelante. Plutarco Elías Calles pues se caracterizó por crear determinadas empresas o por algunas políticas que él mantenía. Él provenía de una burguesía agrícola también del norte del país y era partidario de la pequeña propiedad privada. Pensaba que reforzando los grandes latifundios se lograría el desarrollo capitalista del campo en forma acelerada. Él también se oponía a una reforma agraria, se oponía a repartir tierras a los pequeños campesinos. Él estaba pensando en el factor económico, en el crecimiento del campo, y él veía que en vastas extensiones de tierra, en posesión de unos cuantos que tuviesen el capital, que tuviesen los recursos económicos, pues podría generarse un factor de producción acelerado. También él reguló la entrega de tierras. Decía que no solamente había que entregar un pedazo de tierra al campesino, sino que había que proporcionarle elementos necesarios para cultivarla con éxito, ya que se entregaban las tierras a diestra y siniestra sin que éstas produjeran nada, lo que provocaba algo llamado la holgazanería. Por ello consideraba que el individuo, que el campesino, debía contar únicamente con la tierra que fuera capaz de trabajar. Aquí podríamos decir, bueno, aquí se está contraponiendo a lo que es el latifundio, lo que él mencionó. Acuérdense que los latifundios, pues él los basaba a grandes empresas o a coaliciones o grupos que tuviesen la capacidad económica de sustentar el trabajo en esta tierra. ¿Esto cómo se llevaba a cabo? Pues a base de las figuras conocidas popularmente como las haciendas, ¿no? Donde habían peones, habían capataces, eran empresarios que a través de condiciones laborales muy desfavorables hacia los campesinos o jornaleros, pues lograban explotar la tierra. También crea el impuesto sobre la renta. Esto es un gravamen que recae sobre el trabajo de las personas, que hasta el día de hoy pues es bastante lesivo para algunos, y pues bueno, a lo largo de la historia y desde su creación nunca fue bien visto por las personas, pero en la actualidad pues sabemos que se utilizan para el gasto público. En el 4 de marzo de 1929, él, ya que estando lejos de la silla presidencial, o sea, ya una vez concluido su mandato, creó su partido político, que evolucionando o históricamente es el antecedente del PRI.
es el Partido Nacional Revolucionario, y como les comento, a lo largo de la historia pues pasó a convertirse al Partido Revolucionario Institucional que conocemos el día de hoy. También manejó la política nacional durante los gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Durante Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio, pues podemos decir que estos dos continuaron con la política callista en lo referente a la reforma agraria, y de hecho el propio Calles siguió manejando la política económica del país durante el llamado maximato callista. Durante el periodo de Abelardo L. Rodríguez, pues se continuó con la misma política en materia de la reforma agraria. No se registraron cambios en los aspectos sociales, económicos y políticos del país. Fue un periodo en el que Plutarco Elías Calles, tras bambalinas, pues manejaba la política nacional, el factor económico, siempre manteniendo a raya lo que es una reforma agraria, ¿no? Una evolución en la reforma agraria. Aquí tenemos pues la imagen del presidente Calles, así como la evolución del Partido Nacional Revolucionario. A continuación, pues Lázaro Cárdenas del Río, de 1934 a 1940. Él pues es mejor conocido por su labor en lo que es la expropiación petrolera. Durante el periodo de Lázaro Cárdenas del Río podemos mencionar una reorganización de la educación superior, en el sentido de que otorgó una orientación socialista a la educación. Otorgó becas a estudiantes obreros desde secundaria hasta nivel profesional. E incluso creó la primera universidad socialista de Occidente, que luego se convirtió en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Durante su gestión también se creó el Instituto Politécnico Nacional. Esto fue el 1 de enero de 1936. También se crean algunas empresas estatales, como es Petróleos Mexicanos y la distribuidora de Petróleos Mexicanos, el día 7 de junio de 1938. Ferrocarriles de México en 1937. El Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1935. Nacional Financiera en 1934. Compañía exportadora e importadora de materias primas, que en lo posterior se transformó en Conasupo, en Equeneros de Yucatán, entre otros. Se considera que una de las características del primer plan sexenal fue su fuerte nacionalismo. Es por eso que se crean estas empresas, y nos da como resultado que hay un avance en el grado de desarrollo de la sociedad mexicana. También se conoce esta etapa como la del Estado empresario, porque de acuerdo con las características socioeconómicas del periodo cardenista, pues podemos considerar que sí hay el avance al grado de desarrollo de la sociedad, porque se tradujo en mejoras en los niveles de vida para más mexicanos. Algunas evidencias de esta mejora se manifestaron en una mayor y una mejor distribución de la producción y del ingreso, en el reparto de tierras, en los estímulos a los ejidatarios y pequeños empresarios. Así es como decimos que se convirtió en un Estado empresario, pues tomando en cuenta la participación tímida que tenía el Estado en la economía durante el Porfiriato, que basaba sus ingresos en el capital traído de los Estados Unidos, pues vemos que en el periodo cardenista el Estado interviene como una empresa en áreas y ramas económicas que antes eran exclusivos del capital privado. Ya vimos en la industria extractiva, en lo que es Petróleos Mexicanos, o en los ferrocarriles, que antes eran empresas estadounidenses que entraban a construir las vías ferroviarias. La forma específica en que se fue desarrollando esta intervención, pues la iremos desarrollando
durante las temáticas subsecuentes. ¿Por qué? Porque esto sienta las bases de la política económica y de los factores de producción que actualmente imperan en nuestro país. Un dato curioso es que durante el periodo cardenista se beneficiaron a 811.157 campesinos según cifras del INEGI. Esto fue con la repartición de 17.906.424 hectáreas de tierra. Esto también son con respecto a datos del INEGI. Si lo comparamos con, por ejemplo, el periodo de Venustiano Carranza, que ya mencionamos que él se oponía rotundamente a lo que es una política agraria reformada, él únicamente benefició a 46.398 campesinos. Estamos hablando de 46.398 de Venustiano Carranza contra 811.157 de Lázaro Cárdenas. Estamos hablando de que se multiplicó por 20 la cantidad de campesinos beneficiados. Entonces, pues ya vimos cuál era la política económica de Cárdenas. Sí fue influenciada por lo que es ideales socialistas, efectivamente, en el sentido de que el Estado era el que debía tener control sobre los medios de producción. El Estado tutelaba la producción y la distribución de la riqueza. El Estado empieza a entrar en la economía del país como una empresa, como un empresario, y empieza a excluir la inversión extranjera. También el Estado regula la tenencia y la posesión de las tierras y las empieza a distribuir por igual hacia la población que la necesita y que la trabaja. Por eso podemos decir que el periodo de Cárdenas sí es un lapso de tiempo, es un mandato, es un régimen con tintes altamente socialistas. Y pues ya con esto doy por finalizada la sesión de hoy. Fue un breve análisis, una retroalimentación a los trabajos que ustedes ya habían hecho. Les agradezco también que me hayan mandado por correo electrónico todos los trabajos que se les solicitaron. Si alguno tiene pendientes, con mucho gusto se pueden recibir, obviamente pues con una calificación no tan alta, con unos puntos reducidos, pero con mucho gusto se puede recibir. Esto ha sido todo por hoy. Estaremos viéndonos pronto en nuestras instalaciones habituales. Les pido por favor que se cuiden, que mantengan la distancia, y cualquier duda o comentario, por favor, utilicen las herramientas que nuestro blog, nuestra aula virtual en Classroom nos proporciona. Que pasen un excelente día y pues también les invito a que chequen la actividad que les voy a pedir a través igual de la plataforma. Gracias y buenas noches.